Buenas noches, compañeros. El tema que elegimos para esta exposición es la falsificación de las obras de arte. Está realizado por Cintia Campos Vega y Félix Fuentes Arrieta. Para iniciar, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué es la falsificación de las obras de arte? Hablar de falsificación en las obras de arte es uno de los temas de los que tal vez no escuchamos mucho, pero sí es uno de los temas muy analizados. Inclusive se analiza desde diversas disciplinas. Acá en Costa Rica también existe lo que es la falsificación, no solamente en el arte, sino en cualquiera de los campos a los que nos queramos referir. Podemos mencionar algunos puntos de vista de la falsificación. Algunos mencionan que es un hecho criminal, otros autores afirman que es un fenómeno sociológico. Para otros, inclusive, es considerado como una manifestación artística. Esto se da porque al desaparecer obras insustituibles, van a haber algunos que van a querer falsificar esas obras y ponerlas al mercado como la original. Eh, Algunos hacen mención de que el tema original y la copia tiene que ver más con el valor histórico que con el valor plástico como tal. ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre una obra original a lo que podría ser una copia de una obra artística? Para poder diferenciar una obra original de una copia hay que analizar varios aspectos importantes. No solo lo que son las cualidades intrínsecas, es decir, la obra en sí, sino que esa obra va a pasar por una evaluación estricta. ¿Quién va a hacer esa evaluación? Bueno, esa evaluación puede ser realizada por un historiador, por curadores, por algunos espectadores, conocedores del arte e inclusive en algunas ocasiones hasta por el mismo artista. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes son los que se dedican entonces a hacer este tipo de fraude o se dedican a falsificar el arte? ¿Quiénes lo hacen? Quien lo hace va a buscar falsear y adulterar la obra como tal. Voy a mencionar algunos de los más famosos. Han van Meegeren es considerado por algunos como el falsificador más popular del siglo XX. Pasó 6 años perfeccionando el uso de materiales y la técnica artística y compró inclusive auténticos lienzos del siglo XVII para poder elaborar sus falsificaciones. Tony Tetro fue muy polémico durante los años 70 y los años 80 con sus falsificaciones que iban desde grandes maestros hasta pintores de la posguerra. Hablamos también de Wolfgang y Helene Beltreschi. En el mundo del arte del siglo XXI consiguió engañar a todo el mundo para forjar más de 20 a 50 millones de dólares con la venta de sus falsificaciones. La familia Grigenland, bueno, aquí ya esto se convirtió en un asunto familiar. Durante 17 años el artista vendió numerosas obras a museos y galerías de todo el mundo con la ayuda de sus padres y de sus hermanos. Tom Keating es posiblemente uno de los falsificadores que no tuvo ninguna intención propiamente económica, sino que creía que el mundo del arte era una moda vanguardista, con críticos y marchantes que a menudo conspiraban para llenarse los bolsillos a expensas de coleccionistas ingenuos y artistas empobrecidos. ¿Por qué se falsifican obras de arte? Primero, porque hay un amplio mercado artístico. Luego, porque se obtiene una obra barata que normalmente es muy cara. Esto de la falsificación se da con más auge cuando se da la llegada del coleccionismo. Hoy en día, el negocio de la compra y venta de copias de bienes culturales se considera un delito, estafa, porque los falsificadores venden la obra engañando en la mayoría de los casos al comprador,
aprovechando un poco el poco conocimiento que éste tiene. Según el Global Center for Innovation, entre un 20 y un 40% de las obras vendidas por todo el mundo son falsas. Este mercado es el tercero, solo detrás de las armas y el de drogas. ¿Cuáles son las formas de falsificar más comunes? La copia es una reproducción que intenta asemejarse tanto en apariencia como en técnica al original. La copia está aceptada en la mayoría de los países y no infringe la ley siempre que se especifique cuál es su intención y que de hecho es una reproducción. La imitación tampoco constituye un delito. Lo que se busca es imitar el estilo o la temática de un autor, pero distinguiendo con la firma quién es el autor o develando qué obra fue la de la inspiración. El plagio. El propósito es robar la obra de otro artista y hacerla pasar como propia. La falsificación implica hacer la copia exacta de una obra teniendo en cuenta técnicas y materiales para hacerla pasar por una obra original. Algo muy importante, se da el engaño. En China, los estudiantes de arte aprenden copiando a los maestros, pero en este caso se convierten en potenciales falsificadores, al punto de llamarse a sí mismos maestros falsificadores. ¿Cómo se realizan las estafas? La gran mayoría de las estafas de obras de arte se realizan desde galerías, donde el autor del delito abusa de su credibilidad empresarial para aprovecharse de su posición en el mundo del arte y ofrecer una obra falsificada a la víctima, confiando en la posición del galerista. Compra la obra sin certificado. Posteriormente, al ponerse en contacto con un tasador de arte para que acredite la autenticidad de la obra, se encuentra que ha sido víctima de una estafa. También nos encontramos a vendedores particulares que a través de falsificar el certificado de autenticidad y los documentos acreditan la veracidad de la obra, utilizando documentos falsificados para producir engaño en el comprador. Además de que con la llegada del Internet es más difícil controlar las compras y ventas en las redes sociales. ¿Cómo se detecta que hay falsificación? Bueno, las falsificaciones de obras de arte no solo implican la copia física de una obra, como hemos visto, sino también la manipulación de documentos y certificados de autenticidad, como por ejemplo el que se ve en la diapositiva. Además, hay varios métodos para aseverar la falsedad de una obra de arte, fundamentalmente los análisis químicos ligados a instrumentación científica de alta gama. Muchos de estos métodos se basan en la búsqueda de anacronismos mediante técnicas de análisis como la espectroscopía infrarroja o la espectromanía Raman. Con estas técnicas se pueden descubrir las incongruencias temporales que alertan de que la obra no es auténtica. Por ejemplo, lienzos que no corresponden con la época del autor, retoques posteriores o pinturas con componentes, pigmentos y aglutinantes actuales. Así fue, por ejemplo, los responsables del Museo del Arte de Girona descubrieron que 3 tablas de retablo de San Juan Bautista compradas en subasta y atribuidas al pintor renacentista Pere Mas de 1490 a 1558 eran falsas. Detectaron en ellas blancos de titanio usados a partir de 1921. Luego se da la idea de la datación química como posible herramienta para la detección de falsificaciones. Consiste en intentar estimar la fecha de creación de una obra a partir del conocimiento de las pautas de degradación de los componentes que la conforman. Consiste pues en construir a partir de pequeñas probetas de pintura acrílica comercial con edades diferentes, es decir, diferentes periodos de envejecimiento, un modelo matemático predictivo que pueda estimar la edad de la obra cuestionada. ¿Quiénes son los encargados de detectar las falsificaciones? Bueno, existen los peritos y tasadores que son los encargados de determinar el valor que tienen los trabajos de otros artistas, estudian las técnicas y posibles falsificaciones y defienden el valor de una pieza artística en una sede judicial. Existe el curador, que es un profesional encargado de adquirir, seleccionar, presentar, interpretar las obras artísticas,
que serán expuestas en museos o galerías de arte. También es el encargado de elegir qué se expone y dónde se coloca. Investigan y documentan la autenticidad. Dentro de los estudios pueden ser historiadores de arte, de literatura o de filosofía. Ejemplo, en España existe una maestría en detección de falsificaciones de obras de arte, donde se expide una certificación. Acá podemos ver el avance con respecto a otros países de Latinoamérica. ¿Cómo se penaliza la estafa? En España, según el artículo 250 del Código Penal, impone la pena de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses a la comisión de un delito agravado de estafa cuando esta recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural y científico. Acá en Costa Rica existe el artículo 216 que dice que con prisión de 2 meses a 3 años si el monto de lo defraudado no excediere de 10 veces el salario base, con prisión de 6 meses a 10 años si el monto de lo defraudado excediere de 10 veces el salario base. En este momento el salario base está en 358,000 colones. Por ejemplo, el artículo 242 del Código Penal habla de la falsificación o alteración de certificados. El que hiciere un documento falso, en todo o en parte, o altere uno verdadero de la naturaleza de los escritos en el artículo precedente, será castigado con la pena de 3 a 18 meses de prisión. Así, el artículo 372 indica que será reprimido con 1 a 6 años de prisión el que hiciere uso de un documento falso o adulterado. Elementos de una estafa. Se da un engaño previo, pues estas obras no son valoradas por el tasador en ese momento. A manera de reflexión, pero como noticia también relacionada al arte, tenemos acá un enunciado. La policía española desarticula una presunta red de falsificación de obras de Banksy. En Costa Rica también se han dado noticias en cuanto a la falsificación. Robos de obras millonarias destapa práctica ilegal con el arte. La falsificación de pinturas también es común. Entonces acá compartimos algunas de las noticias que se han dado en Costa Rica. Para concluir, entonces vamos a compartir este texto de la Fundación Rafa Fernández para la Protección del Talento Joven y la Universidad del Arte Costarricense. Por segunda vez, en cuestión de pocos meses, llegan a mi poder fotos de obras de mi padre, que algún sujeto intentaba vender a precios irrisorios. En la primera ocasión, la oferta la hicieron a un amigo que envió un WhatsApp haciendo la consulta. Solo ver la fotografía surgió la duda, y al conversar con mis hermanos, ambas conocen el propietario de la verdadera pieza, por lo que de inmediato pudimos alertar de la estafa. En esta segunda ocasión fue aún más sencillo darse cuenta, pues soy yo el propietario de la obra verdadera. Muchas gracias.